Es increíble el cómo la vida de una persona puede ser arruinada por algo. Algo tan insignificante. Y absurdo. Como una caricatura, una puta maldita caricatura. Lo siento. Es que no puedo evitar sentirme así. Mi hermano menor. Sigue muy mal. Todo empezó hace algunos años. Mi hermanito era un gran fanático del Chavo animado, tenía varios libros de colorear, juguetes, rompecabezas, y 2 DVDs de las primeras temporadas. Esa noche, mi hermanito se encontraba en su habitación viendo el canal Teen, mientras yo estaba en la sala terminando tareas pendientes. Estábamos solos en casa, ya que mamá y papá llegarían hasta muy tarde por cuidar a una tía que se encontraba enferma. Terminé los deberes, y miré el reloj, eran ya las 12:44 de la noche. Quería irme a acostar, pero antes fui a ver cómo estaba mi hermanito. Al entrar a su habitación, se había quedado dormido, y la tele estaba encendida. Acomodé a mi hermanito en la cama, pero antes de salir de la habitación, escuché un ruido que provino del televisor. Era como si algo se hubiera roto. Quizás era solo mi imaginación por el estrés. Estaba por apagar el televisor, pero de repente, proyectó una imagen que me hizo retroceder del susto. Miré detenidamente la televisión, y esta se había quedado en negro. Intenté apagarla, o cambiar de canal, pero nada. De repente un sonido emergió de las bocinas del televisor. Era la intro del Chavo animado. Eso me tranquilizó, pensé que solo se trataba de algún error, o de mi propia imaginación. Me senté en la cama, pensando que todo eso se debía al cansancio. Pero no pude estar más equivocado. Solo era el comienzo. Tras unos segundos la imagen se comenzó a distorsionar, como cuando se va la señal, hasta que quedó en negro. La imagen volvió, ahora mostrando la fotografía de un hombre con una máscara algo espeluznante. Y de ahí, se mostró el título del episodio. Final Chavo. El capítulo comenzaba enfocando una ambulancia en el portón de la vecindad en una noche lluviosa. Había muchas personas reunidas en el patio de la vecindad, al parecer algo había pasado en uno de los apartamentos, exactamente en el número 71. Adentro se encontraban 2 paramédicos alzando lo que parecía el cadáver de la bruja del 71. Esto simplemente es horrible. La cara está hecha pedazos, tenemos que sacar el cuerpo de aquí, antes de que lo vean los niños. Los paramédicos sacaron el cuerpo cubierto de doña Clotilde, mientras ordenaban a las personas regresar a sus apartamentos, que ya no había nada que ver. Todos regresaron a sus casas en silencio. Pero antes de que el Chavo entrara a su barril, miró la casa de la bruja del 71. La puerta estaba abierta, dejando ver una profunda oscuridad en el interior. ¿Qué fue lo que pasó en esa casa? Según habían pasado días desde lo sucedido esa noche. El Chavo junto a Kiko y Ñoño, encontraban jugando en el patio con sus juguetes como en cualquier otro episodio. Kiko empezó a presumir sus juguetes al Chavo y a decirle que su valero era feo. El Chavo lucía cada vez más molesto, hasta que Kiko le arrebató el valero y corrió hacia la ventana del apartamento 71, la cual estaba entreabierta. Aventando el juguete del Chavo al interior. El Chavo y Ñoño se enfadaron por esto, ya que jugando o no, esto era una falta de respeto para doña Clotilde. Ñoño salió de la vecindad, gritándole a Kiko que lo iba a acusar con su papá. Kiko asustado, salió corriendo tras de Ñoño, dejando solo al Chavo. El Chavo miró con miedo hacia el interior del apartamento, al ver que su valero no había caído muy lejos, brincó la ventana, y corrió a agarrar su juguete. Una vez dentro, pudo ver pequeñas manchas de sangre en el sofá. Y algunos muebles desordenados, generándole una incógnita severa de qué fue lo que pudo pasar en ese lugar. El Chavo estaba por agarrar su juguete, pero se percató de algo que no estaba cuando entró. Había una especie de muñeco, con un aspecto algo espeluznante, con un símbolo y letras orientales. A pesar del aspecto macabro del muñeco, el Chavo lo miraba fijamente. No lo miraba con miedo, lo miraba como si estuviera hipnotizado. Repentinamente sangre empezó a salir de las cuencas del muñeco. La ventana se cerró de golpe, y de ahí la cámara enfocó el patio de la vecindad.
Kiko y Ñoño entraron a la vecindad, topándose con Don Ramón, el cual llevaba horas buscando a el chavo. Pero antes de que Ñoño le dijera lo sucedido, el chavo salió por la ventana del apartamento 71 con el valero. Don Ramón regañó al chavo, le preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí dentro, pero el chavo lucía cansado, con ojeras visibles. Yo. Fui por mi valero. Me quedé dormido. Todos lo miraron sorprendidos, el simple hecho de que entrara a esa casa era algo difícil de creer. Don Ramón regañó al chavo y le dio un coscorrón, pero el chavo no lloró, solo hizo un gesto de dolor, lo que extrañó a sus amigos y a Don Ramón. Al día siguiente, el chavo lucía más decaído, con ojeras y visible falta de energía, lo que comenzó a preocupar a los demás. Don Ramón se encontraba en el patio de la fuente, reparando una silla, mientras que Kiko, Ñoño y Godínez jugaban a la pelota, mientras que el chavo estaba sentado en las escaleras. Godínez, preocupado, invitó al chavo a jugar, pero este solo respondió que se sentía mal. Kiko se empezó a burlar del chavo, a tal grado de hacerlo enojar. El chavo se levantó, y empezó a corretear a Kiko por todo el patio, hasta llegar a la fuente en donde se encontraba Don Ramón. Kiko seguía burlándose del chavo, mientras este lo perseguía de una manera algo torpe, porque se seguía viendo débil. Y aquí, fue donde empezó lo peor de lo peor. El chavo tropezó con una de las herramientas de Don Ramón, haciendo que este cayera y se golpeara la cabeza con el borde de la fuente, haciendo un sonido muy crudo. Don Ramón corrió a ver al chavo asustado, le quitó el gorro, y pudo ver que el golpe le había abierto la cabeza. El chavo no reaccionaba, por lo que Don Ramón le dijo a Kiko que llamara a su mamá, que pidiera una ambulancia. Ñoño y Godínez llegaron, y se asustaron al ver lo sucedido. Los niños corrieron a casa de Kiko para pedir ayuda, dejando solo a Don Ramón, el cual intentaba reanimar al chavo, trató de hacerlo reaccionar, pero era en vano, el niño ya no tenía pulso. Al final, Don Ramón se dio por vencido. El chavo había muerto. Mientras las lágrimas comenzaron a salir, el cuerpo del chavo comenzó a temblar, mientras emitía sonidos asquerosos. Los niños regresaron al escuchar el grito de Don Ramón. Al llegar al patio fueron recibidos por una escena horrible. Había una criatura horrenda que se estaba comiendo la cara de Don Ramón, el cual estaba muerto y con la garganta hecha pedazos. Se trataba del chavo, tenía un aspecto muy aterrador, su cara, su piel, sus ojos, habían cambiado. Kiko gritó, llamando la atención del monstruo, corrió y se abalanzó hacia Kiko y empezó a golpearlo de una manera muy salvaje y brutal, mientras emitía gritos horribles que helaban la sangre. Ñoño trató de ayudar a Kiko, pegándole a la criatura con una de las herramientas de Don Ramón. Esto solo lo hizo enojar, el monstruo agarró a Ñoño del brazo, y se lo rompió con facilidad. Ñoño cayó al suelo, empezó a gritar y a llorar. Godínez estaba petrificado del miedo, quería hacer algo para ayudar a sus amigos, pero el miedo se lo impedía. Con la misma herramienta, el chavo golpeó a Ñoño en la cabeza varias veces, hasta que pedazos de cerebro cubrieran la superficie del objeto. Regresó con Kiko, y le sacó los ojos con sus propias manos, y se los comió, posteriormente destrozó la cara de Kiko, intentando meter el puño por una de las cuencas. Godínez seguía en la misma posición. El chavo, agarró el serrucho que Don Ramón usaba para la silla, y caminó lentamente hacia Godínez. Lo agarró del pescuezo, y lo decapitó lentamente con el serrucho. Una vez que ya tenía la cabeza, se puso a comerla, arrancándole todo, hasta dejar solo un cráneo con pedazos de carne. Para ser una caricatura, era todo tan gráfico. En la última escena se veía el patio de la vecindad, ya de noche. El suelo estaba repleto de sangre, pedazos de carne, y huesos, y en medio se encontraba el monstruo que alguna vez fue el chavo, desnudo, y con el mismo aspecto y un par de cuernos. Posteriormente se enfoca el mismo muñeco del inicio en la oscuridad, salvo que ahora tenía una sonrisa macabra. Y ahí terminó el episodio.
Sentí un peso atrás de mí, me di la vuelta, y desafortunadamente se trataba de mi hermanito. Lucía horrorizado, incluso lágrimas caían por sus mejillas. Él también había visto el episodio. Han pasado 4 años desde lo sucedido, y desgraciadamente mi hermano todavía tiene que tomar terapia y medicación. Aquel episodio le provocó un trauma tan grande, que sufría alucinaciones y ataques de ansiedad. Él mismo destruyó sus cosas relacionadas con esa caricatura. Asegura que en las noches, puede ver a aquel muñeco mirándolo desde la oscuridad, y también puede escuchar los gritos del chavo a altas horas de la noche. Los gritos. Dios, esos espantosos gritos. Hasta trato de suicidarse para no escucharlos. ¿Y saben qué? A veces, yo también los escucho. No saben lo que daría para ya no escucharlos. Ambos necesitamos una salida.